Las reglas. Las reglas se utilizan para examinar un conjunto de datos y solicitar nueva información hasta llegar a un diagnóstico. Hoy en día las reglas, ampliadas con el uso de marcos y con algunos conceptos propios de las redes semánticas, constituyen el método estándar para la construcción de los llamados sistemas expertos. Veamos los componentes básicos de los sistemas basados en reglas. Un sistema basado en reglas consta de 5 elementos básicos. El motor de inferencia o intérprete de reglas. Es el elemento central del sistema. Se encarga de coordinar la información procedente de todos los demás y de enviar los resultados de la inferencia al lugar oportuno. Luego está la base de conocimiento. Contiene las reglas y a veces también algunas afirmaciones iniciales. Es específica del dominio en que el sistema puede considerarse experto. Puede ser en el campo de la medicina, la geología, la electrónica, el diseño de circuitos, el ensamblaje de autos, etc. Tercero está la base de afirmaciones o memoria de trabajo. Contiene las afirmaciones iniciales, las que se extraen de la base de datos, las que el usuario introduce como datos y todas las que el motor de inferencia infiere a partir de las anteriores aplicando las reglas mencionadas. La interfaz de usuario se encarga de solicitar al usuario la información necesaria y de mostrarle los resultados ejercidos por el motor de inferencia. Finalmente está la base de datos, la cual es necesaria para tener acceso eficiente a toda la información relativa a los casos anteriores. En los sistemas convencionales, el motor de inferencia no modifica la base de conocimientos. Por eso, en el esquema, dicha flecha es de un solo sentido. Si no fuera así, se mostraría una flecha tanto del motor de inferencia a la base de conocimientos como de la base de conocimientos al motor de inferencia. Es importante indicar que el motor de inferencia es un programa del ordenador o del computador independiente del dominio de aplicación. Por lo tanto, es posible sustituir una base de conocimiento por otra diferente con la única condición de que se tenga la misma sintaxis. Aquí tenemos precisamente el experto que proporciona el modelo de adquisición del conocimiento. Aquí se encuentra la representación del conocimiento. En la representación del conocimiento tenemos el motor de inferencia, la base de conocimiento, la base de hechos. El motor de inferencia hace uso de la base de conocimientos para construir nuevos conocimientos en base a la forma como se proporciona o el experto ha indicado al motor de inferencia. Esto finalmente produce un resultado al usuario, de modo que en la interacción del usuario con este sistema experto le permite obtener resultados en base a la información que él proporciona. Aquí en este diagrama vemos que el motor de inferencia interactúa con la base de datos, con la base de afirmaciones, con la interfaz del usuario y la base de conocimientos. Estructura de las reglas. Antecedente y consecuente. Una regla consta básicamente de dos partes: el antecedente y consecuente. El antecedente o parte izquierda contiene las cláusulas que deben cumplirse para que la regla pueda evaluarse o ejecutarse. El consecuente o parte derecha indica las conclusiones que se deducen de las premisas, una interpretación declarativa, o las acciones que el sistema debe realizar cuando ejecuta la regla
y esta sería conocida como una interpretación imperativa. Los elementos que pueden intervenir en una regla son los siguientes. La hipótesis. En un momento dado de una consulta, cada hipótesis tiene asociado un valor de verdad. Por ejemplo, hielo en la carretera, avería eléctrica. Todo eso son hipótesis. Dato. Puede tomar cierto tipo de valores. En el caso de utilizar marcos, los datos pueden corresponder a los campos de las instancias. Por ejemplo, nivel de gasolina puede ser un valor numérico, ¿no es cierto?, en decimales. Sexo del paciente. Aquí una variable que toma un valor cualitativo, que puede ser masculino o femenino, etc. Relación de comparación. Se establece entre dos datos o entre un dato y un valor. Cada relación es cierta o falsa en un momento de la consulta, según la interpretación obvia del signo que determina la relación. Por ejemplo, nivel de gasolina igual a 8, temperatura exterior menor que 0. Relación de pertenencia. Se establece entre una instancia y un marco. Una relación de pertenencia, X es o X pertenece a Y, se considera cierta cuando X es instancia del marco Y. Por ejemplo, Pedro García es paciente. Entonces, García pertenece al marco de pacientes. Finalmente está la cláusula. Consiste en una hipótesis o en una relación o bien en la negación, la conjunción o la disyunción de otras cláusulas. Con respecto a las conclusiones que forma el consecuente, podemos considerar tres tipos de acciones: afirmar, retractar o actuar. En la acción afirmar se establece una nueva relación de comparación o de pertenencia. En la retractar se invalida una relación que anteriormente fue afirmada. En actuar, el sistema enviará una orden a los actuadores con lo que está conectado. Entre las distintas condiciones se considera implícita la conectiva y. Además, la palabra clave afirmar puede omitirse. De modo que si en una de las conclusiones de la regla no aparece ninguna de las tres acciones que hemos mencionado, se supone que hay afirmar implícito. Ejemplo de una regla. Si temperatura exterior es mayor que temperatura deseada y la temperatura deseada es mayor que la temperatura exterior, entonces actuar y encender ventilador y afirmar ventilador encendido. Si la temperatura exterior es mayor que la temperatura deseada, entonces actuar y encender el ventilador y afirmar ventilador. Aquí entonces tenemos la regla. Si la temperatura es mayor que la deseada, se va a prender el ventilador. Por el contrario, si la temperatura deseada es mayor que la exterior, se va a afirmar el ventilador está encendido. Uso de variables en las reglas. Nos interesa poder representar mediante reglas afirmaciones equivalentes a las que aparecen en la lógica de predicados, y para ello es necesario introducir variables en las reglas. Una afirmación, como todos los catedráticos son doctores, en la lógica de predicados se expresa como para todo X que pertenezca, ¿no?, o que sea catedrático, entonces X es doctor. Dará lugar a la siguiente regla. Si X es catedrático, entonces X es doctor. O bien, esta otra. Si X categoría es igual a catedrático,
entonces X titulación es igual a doctor. En la primera se interpreta cada predicado como la pertenencia a una clase. En la segunda se interpreta cada predicado como una propiedad. Conviene no confundir las variables interrogación X, interrogación Y con los datos Juan López, punto categoría. Algunos comentarios. Faltaría determinar si las variables van a representar solamente instancias o si pueden representar también clases y propiedades. En este caso, el motor de inferencia que interpretase esas reglas debería ser mucho mayor. Los sistemas expertos y herramientas comerciales suelen utilizar una sintaxis rígida con la función de tener motores de inferencia más eficientes. Aunque introducen otros operadores para asignar variables dentro de la regla, para mostrar y solicitar información, para calcular expresiones matemáticas, para introducir comentarios, etc., que constituyen una valiosa ayuda en la práctica, pero que alejan las reglas de la lógica del primer orden, es decir, de la lógica de predicados. Una de las formas que más diferencia entre sí los sistemas basados en reglas es la forma de indicar la falsedad de una afirmación. Nexpert y otros indican explícitamente si una determinada hipótesis es cierta, falsa, no investigada o desconocida, se ha tratado de averiguar su valor de verdad sin conseguirlo. Prolog y otros solo almacenan las hipótesis confirmadas, los que se conoce como axioma del mundo cerrado. El considerar falsa toda proposición que no se encuentre en la base de afirmaciones ni pueda deducirse de la información disponible. Entonces aquí en Prolog es importante tomar en cuenta este axioma que hay que considerar falsa toda proposición que no se encuentre en la base de afirmación, ni pueda deducirse de esa información disponible. En Goldworks y otros son menos explícitos y el diseñador del programa tiene libertad para determinar si las va a considerar como desconocidas o como falsas. Algunos sistemas, parecidos al Goldworks, permiten indicar si los datos son univaluados o multivaluados. Entiéndase que los datos univaluados, la asignación de un valor, el dato elimina el que pudiera estar asignado anteriormente. Se evita la información contradictoria. Pedro García, punto de edad igual 63. Monovaluado. Datos multivaluados. Hay casos en que no interesa que se pierda información previa. De este modo, la asignación de un valor al dato no elimina el que pudiera estar asignado anteriormente. Algunas herramientas comerciales, al hablar de variables, se refieren a ciertos registros de la base de afirmaciones. Aquí la llamaremos datos para evitar confusiones. Inferencia. Comparación de patrones. Se entiende por un patrón un modelo que pueda representar diferentes elementos. En el contexto de las reglas, este término se utiliza de forma restringida para denominar una cláusula con variables, lo cual equivale a un conjunto de afirmaciones. Por ejemplo, el patrón X es profesor. Representa las afirmaciones Pedro García es profesor o Antonio Pérez es profesor y así. Una regla se ejecuta o se dispara cuando se cumple su antecedente y para ello es necesario que se cumpla cada una de las cláusulas que lo componen. Podemos tener tres situaciones. Cláusulas invariables. Si consta de una hipótesis, se satisface cuando en la base de afirmaciones hay una afirmación que coincide con ella. Si se trata de una relación, se satisface cuando los valores de los datos se ajustan a ella. Así, si hielo en la carretera, velocidad mayor que 70, entonces recomendación,
reducir la velocidad. Cuando una variable aparece por primera vez en una regla, la cláusula correspondiente se satisfará si y solo si hay una asignación de valor a dicha variable, tal que el patrón coincida con uno de los elementos existentes en la base de afirmaciones. Si X es catedrático, entonces el director ha de ser del departamento, ha de ser catedrático. En este caso, la regla se satisface si en la base de afirmaciones hay, entre otras asignaciones, como Antonio Pérez es catedrático o Pedro García es catedrático. Cuando la variable aparece por segunda vez o más en una regla, necesariamente tiene ya un valor que se le fue asignado la primera vez que apareció. La cláusula se satisfará solamente si, al sustituir dicha variable por el valor asignado, la cláusula coincide con una de las afirmaciones de la base de afirmaciones. Tipos de encadenamiento. Una conclusión obtenida a partir de una primera regla puede servir para ejecutar una segunda, es decir, cuando una conclusión obtenida de una regla sirve para ejecutar otra regla. Solo es aplicable cuando el consecuente de la primera regla es del tipo afirmar y la variable tome el mismo valor en ambas reglas. La nueva afirmación que se almacenará en la base de afirmación. Por ejemplo, si director del departamento es igual a fulano tal o a X, entonces X es catedrático. Si X, que pertenece a la categoría, es catedrático, entonces X titulación es doctor. La regla se ejecutará una vez por cada asignación de variables capaz de satisfacer todas sus cláusulas. En este caso se habla de diferentes instanciones o instanciaciones de una regla. Esto es lo que se conoce como encadenamiento de reglas y puede ser básicamente de dos tipos. Encadenamiento hacia adelante o basado en datos, cuando la información introducida en el sistema hace que se ejecute una regla y la conclusión obtenida permite que se ejecuten otras reglas. Utiliza solamente los datos disponibles y es menos específico que el encadenamiento hacia atrás, ya que ejecutará todas las reglas posibles en función de la información introducida. Está también el encadenamiento hacia atrás o basado en objetivos. Consiste en buscar una regla que permite establecer cierta conclusión y suele solicitar al usuario la información que no ha podido deducir. Si la afirmación existe en la base de afirmaciones, se podrá realizar la inferencia. Si no, se puede buscar una regla que contenga en su consecuente la anterior afirmación y ver si existe en la base de afirmaciones su antecedente. Y así sucesivamente. Lleva implícito un proceso de búsqueda, por lo que es más específico que el encadenamiento hacia adelante y por lo tanto más eficaz. La dirección del encadenamiento no tiene nada que ver con la dirección en que se ejecuta una regla. Estas siempre se ejecutan hacia atrás, es decir, ejecutando el consecuente cuando se confirma el antecedente. Cuando hablamos de encadenamiento hacia atrás nos referimos solamente a un proceso de búsqueda y selección de reglas. Dependencia reversible e irreversible. Una de las ventajas de los sistemas basados en reglas frente a la lógica clásica es la capacidad de retractar afirmaciones anteriores como consecuencia de nuevas inferencias. Ahora bien, ¿qué ocurre si la información que ahora se retracta había sido utilizada para obtener otras conclusiones? Las herramientas más avanzadas permiten que sea el diseñador del sistema quien tome esta decisión. Para ello, al definir una regla, hay que indicar el tipo de dependencia.
Comparemos las dos siguientes reglas. Si bombilla es encendida, entonces habitación iluminada. En este caso, si en un momento dado se cumple la premisa, el consecuente pasará a la base de afirmaciones. Si se retracta la primera afirmación, deberá retractarse también la segunda. En este caso hablaremos de dependencia reversible. Si bombilla encendida, entonces película velada. Por ejemplo, ¿no? Aquí hace referencia a una película de cámara fotográfica, de esas que se requieren que la bombilla esté apagada para no velarla o quemarla, ¿no? La segunda regla plantea una situación muy distinta. Aunque luego la bombilla se apague, la película va a seguir estando velada. Nosotros hablaremos de dependencia irreversible y en este caso la afirmación no debe retractarse. Por lo tanto, el sistema basado en reglas debe registrar junto con cada afirmación la forma en que ha sido deducida. Los sistemas basados en reglas actuales permiten que el diseñador sea quien decida el tipo de dependencia. Las reglas se utilizan para examinar un conjunto de datos y solicitar nueva información hasta llegar a un diagnóstico. Hoy en día, las reglas ampliadas con el uso de marcos y con algunos conceptos propios de las redes semánticas constituyen el método estándar para la construcción de sistemas expertos. Bien, mis queridos y estimados jóvenes, hemos concluido el tema 3, el sistema basado en reglas, o las reglas para una forma de representación computacional del conocimiento. Nos estamos viendo en el tema 4. Hasta entonces.